Bueno, pues ya estamos con todos ustedes y para mí es un auténtico placer, pues los invitados que tengo hoy, por una parte, como siempre, Ana Cutropía. Hola, feliz semana y feliz lunes. Ella que siempre viene con sus buenas intenciones y sus Bueno, por lo pensamientos menos traigo positivos. buenas intenciones, luego ya veremos por dónde termina. Por cierto, que tenemos por ahí pendiente una comidita entre todos de buena mañana, ¿no? Sí. Me deben una tarta y no miro a nadie. ¿Ah, sí? ¿También te deben una tarta? A mí me dijo alguien que me iba a hacer una tarta buenísima y vamos, que yo a un dulce no le miro Bueno, mal. esa persona a mí me debe un par de pulpos, porque además de ser pastelero, es buceador, ¿no? Sí, se va a ir con alguien por que cierto, está que ahora hablo con Alberto de eso. Se va a ir con alguien que está aquí A bucear. a ver delfines en cambio de tiburones, pero bueno. ¿Tú vas a ir a bucear con él, Alberto? Sí, él me ha dicho que me va a llevar, que es un experto y yo estoy loco Es verdad que es un por ver experto, las ¿eh? profundidades de esta zona, claro que sí. Es cierto. Tráeme el pulpo tú. Traigo el Tendré que traerlo pulpo, yo, ¿verdad? él prepara la tarta y nada, yo pongo la casa, no hay problema. Todos le pedimos al Pues pobre, sí. todos le pedimos. Bueno, pues es verdad que tenemos pendiente, o estamos organizando una comida de todos los compañeros y colaboradores de Buena Mañana, que por cierto, Alberto, te invitamos también, por supuesto. Muchas gracias. ¿Que se va a hacer cuándo? El día 28 de marzo, creo. El día que es, 28. Mira, tú estás más que yo, ¿eh? Estás al ¿no? día. Sí, bueno, yo recibí esa noticia y dije, algo súper guay. Muy bien. Pues vamos a hablar con Alberto Cerrada. Lo vamos a tener. Ha dicho alguien esta mañana que casi que lo vamos a tener en plantilla, ¿no? Porque está hoy con nosotros para hablarnos de atención domiciliaria, ayuda domiciliaria, y mañana estará con nosotros para hablarnos de esgrima, que es otra de las facetas que tiene pues Alberto Cerrada. Unas con C, cuando está de doctor, y otras con Z, cuando practica el esgrima, que me ha llamado mucho la atención, Alberto. Sí, es verdad. Cuando hablábamos del equilibrio un poco entre todas las posibilidades que uno tiene de realizar cosas en la vida, yo creo que la parte deportiva es muy importante, la parte artística, que es la que yo desarrollo pues, con la esgrima, la parte intelectual, que es lo que tiene toda mi faceta como médico, y luego la parte sentimental también, toda la parte más de sensaciones, de sentimientos, que también me la da pues ambas cosas, la verdad. Estás en contacto continuo tanto con tus alumnos como con tus pacientes. Ana, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me cuesta un poquito sacar a Alberto de esa faceta de médico en la que la conozco y meterlo en la otra faceta. Mira que a través de la televisión he tenido la oportunidad. Para nada, porque es que creo que Alberto, y no lo digo porque está él delante, creo que es una persona que transmite buen corazón y eso hoy en día es muy difícil. O sea, da igual la ropa que se ponga, él sigue siempre. Dentro de nuestro mundo hablamos del alma y Alberto transmite un alma serena y eso da igual que sea de zorro o que sea de médico, da exactamente lo mismo. Muy bien. No, pues muchas gracias por tus palabras, Ana. Pero es lo que siempre te lo he dicho. Sí. No, antiguamente los hombres, digamos, del Renacimiento, etcétera, pues cultivaban muchas de las posibilidades que tenemos tan grandes de hacer muchísimas cosas. Eran Siempre alquimistas. poniendo, efectivamente, poniendo todo el alma, como decimos, en lo que haces, pues perfectamente puede ser compatible una cosa con otra. No Nos hemos debido conocer en algún castillo medieval y esa época alquimista. Yo estaría por ahí metida con las hierbas y todas esas cosas y estaríamos, seguro que nos conocíamos en otra vida pasada. Puede ser. Yo trataba de cuadrarlo un poquito y lo de médico y por otra parte lo del esgrima bien, pero el otro día cuando escuché que le decía a Bola que se iban a bucear, claro que luego lo relacioné con el tema de los animales acuáticos, porque él trabaja también con los animales, con los delfines. Entonces, creo que por ahí te viene esa afición, ¿no? Sí, yo he sido un enamorado del mar desde siempre, a pesar de ser de Salamanca. Yo siempre ha sido mi idea y mi sueño vivir cerca del mar y por fin lo he conseguido aquí en Sabinillas, viviendo aquí al ladito. Tengo el mar pues muy cerca, tengo mi casita en primera línea de playa y el mar pues me produce mucha calma, mucha tranquilidad. Y luego bueno, los días como hoy un poquito menos, la ¿no? verdad pero eso es bonito también, verlo cambiar, así es como un cuadro diferente cada día cuando te levantas. Y entonces la parte de la hidrología médica, una parte es la talasoterapia, todo el tema del tratamiento con agua de mar. Luego tuve la oportunidad de ser director médico de centros de talasoterapia, con lo cual el mar ha estado muy cerca en mi faceta profesional y luego personal también. Y los delfines vienen del mar, no podemos olvidar que es parte de la talasoterapia. Con lo cual está todo como muy conectado, una cosa con otra. Eso es. Bueno, pues hoy nos vamos a esa parte en la que si tocamos tierra y la tocamos bien porque hay que tener los pies bien puestos sobre el suelo para hablar de lo que les vamos a hablar porque no es ninguna tontería. Ana, esta tarde se presenta en tu centro, en la Trinacria, ese curso de atención domiciliaria. A las 6 de la tarde lo vamos a presentar, ahora Alberto va a explicar todo lo que vamos a hablar y demás, y vamos a hacer un acercamiento y también es una tarde para que yo invito que no solo la gente que quiera hacer luego una formación, sino el que se encuentre en una situación actual en su casa en el cual
oye, Bola, esa foto parece que soy el Papa, saludándote desde la ventana. Perdón el inciso, pero no lo había visto, me parezco el Papa. Saludando a Ana desde el centro. Es que me estaba saludando él desde ahí arriba, directamente. No, esta tarde yo, de verdad, y lo digo en serio, parezco el Papa, se nota que soy italiana, ¿verdad? Pues me veo en el Vaticano ahí diciendo hola. No, a ver, poniéndonos serios en esa parte, sí que tengo que decir que habrá mucha gente que nos esté escuchando hoy y que va a escuchar a Alberto, que se vea con un enfermo o un discapacitado en su casa, y más hoy que las ayudas del gobierno han bajado y que la gente Han desaparecido en muchos casos. No tienen ese apoyo. Entonces yo invito a que esta tarde se acerque cualquier persona que viva esa circunstancia, porque estoy segura que Alberto, y en la parte que me toque a mí, le vamos a dar una orientación o una ayuda, que es lo que queremos, no es otra cosa. También es una salida profesional, ¿no, Alberto? Sí, efectivamente. Lo primero es informar. Yo creo que hay bastante falta de información a la hora de determinados cuidados que hay que dar a los pacientes o a las personas de determinada edad o discapacitados. Entonces sí que es una buena oportunidad para conocer. Entonces, desde el punto de vista más médico, que es mi caso, pues no tengo ningún problema en comentar pues, ciertas facetas, ciertas posibilidades que podemos tener de tratar a este tipo de personas. Entonces, creo que es un momento muy, muy bueno, es una oportunidad idónea pues, para conocernos todas las personas que están interesadas, que o tienen esa situación actual o se quieren dedicar, como bien decías, en un futuro a tratar profesionalmente a estas personas, que es una salida magnífica y muy maravillosa en muchos sentidos. Además, muy gratificante, ¿no? Efectivamente, sí que yo creo que el trabajar con personas mayores, un minuto que tú les das, lo que ellos te dan a ti pueden ser años o puede ser una sabiduría, unos conocimientos que no caben en una mera conversación, va más allá. Si nos tuvieras que esquematizar este curso, ¿cómo va a ser? Bueno, lo primero que tenemos que aprender es un poco de fisiología, es decir, cómo va reaccionando un organismo, cómo va envejeciendo fisiológicamente. No es, como decíamos, una enfermedad, una patología al envejecer, sino son cambios naturales y que son inherentes al ser humano. Entonces sí que ese proceso de envejecimiento lo debemos de conocer. Debemos de conocer también cuando se inician los primeros síntomas o signos de algunas patologías, de algunas enfermedades, síndromes geriátricos. Es bueno ese momento porque ahí se puede hacer bastante prevención o hacer que no vayan a más ciertas enfermedades. Entonces también es una forma de detectar patologías que están en un estadio inicial para poner su tratamiento o aquello que sea necesario. Y luego ya cuando las patologías están establecidas ya, pues cuáles son la mejor forma de tratarlas y todo lo que rodea un poco al cuidado de estas personas. Uno de los grandes problemas quizá que tienen las personas de la tercera edad es cuando empiezan a tener demencia senil, ¿no? Sí, lo que llamamos nosotros el deterioro cognitivo, que hay de varios tipos, puede ser vascular, porque llega menos sangre a ese cerebro, o también puede ser degenerativo, porque las células, las neuronas, empiezan a degenerar, y puede haber un mixto también. Entonces sí que son diferentes cada uno de ellos, y a veces tienen sintomatología o signos diferentes. Hay diferente tratamiento también para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, el detectar estos primeros síntomas, estos primeros avisos, luces de alarma, alertas que nos puede dar una persona de que puede estar empezando a desarrollar ese deterioro cognitivo, ese Alzheimer, esa demencia senil, como se llama antiguamente, pues sí que es muy importante conocerlo para ayudarle. Y en una primera fase también para que la persona que lo puede estar padeciendo, empezando a padecer, entienda también lo que le está ocurriendo y bueno, pues de alguna manera se mitigue un poquito la sensación que se puede tener de ansiedad, de depresión por estos síntomas. Es una enfermedad muy cruel tanto para la persona que lo padece como para el familiar, y saber cómo afrontarlo debe ser importante. Sí, la verdad que sí, es una enfermedad degenerativa que, bueno, con un buen tratamiento y con unos buenos cuidados sí que podemos intentar que se establezca o se estabilice en un determinado estadio el máximo tiempo posible, sí que se pueda alargar estadios iniciales, con mucha psicoterapia, psicoestimulación, una serie de hábitos saludables. Las asociaciones de enfermos de Alzheimer y familiares, etcétera, están haciendo un muy buen trabajo de esta manera. ¿Y hay tratamiento farmacológico para este tipo de enfermedades? Sí, hay tratamiento, anticolinesterásicos que se llaman, que lo que intentan es esa sinapsis entre neuronas, pues que esa conexión siga siendo fluido, se mantenga viva el máximo tiempo posible. Bueno, hay diferentes tipos de tratamientos. Habría primero que hacer un estudio general, porque quizá no sea una demencia, un deterioro cognitivo, puede ser un déficit de vitamina B o déficit de ácido fólico o una depresión. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial primero
con ese tipo de síntomas que se pueden parecer, ¿eh? Y luego una vez ya pues, que se han descartado ciertas patologías, con una serie de pruebas diagnósticas, con escáner, TAC, etcétera, podemos ya determinar que probablemente sea una enfermedad de Alzheimer y poner tratamiento. Muchas veces, Alberto, hablabas de que se puede confundir con otras enfermedades. Me imagino que cuando encontramos a esa persona mayor que convive con nosotros día a día, que está ausente, que quizá no responde a los estímulos como lo hacía pues habitualmente, podemos pensar que está entrando en este tipo de enfermedades y quizá no sea eso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, un déficit de vitamina B, por ejemplo, hace que las neuronas, que los canales neuronales vayan más lentos, etcétera, y aportando un poquito, por ejemplo, de esta vitamina, pues podemos conseguir que esta persona esté normal como siempre. O una depresión inicial, cuando una persona está triste, se pueden confundir esos síntomas también con un inicio de un deterioro cognitivo. Para ello sí que hay pruebas y screenings y test diferenciales que nos dicen pues, con bastante certeza si es una depresión o si que ya empieza a tener signos de deterioro cognitivo. Vais a darle, por lo tanto, nociones a estas personas para que puedan ser capaces de detectar o al menos saber qué hacer ante este tipo de enfermedades. Sí, efectivamente, sí. Ellos sí, se va a hacer pues una exposición de lo que es esta enfermedad, del por qué se produce, qué es lo que ocurre en el cerebro, en el sistema nervioso central, a nivel fisiológico, y luego sí algunos tipos de test que puede pasar cualquiera, que más o menos nos pueden dar unas ideas. Luego, por supuesto, tienen que ser examinadas y deben de estar llevadas por un médico, por un especialista, un geriatra, un psiquiatra, un médico de familia, un neurólogo, para diferenciar exactamente a qué nos estamos enfrentando y el tipo de tratamiento. Pero sí, los primeros pasos nos puede ayudar mucho la persona que lo esté tratando, a esta persona. Fíjate, Alberto, que muchas veces uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los familiares de personas con edad avanzada o con enfermedades que les mantienen impedidos en la cama es que nos alarmamos enseguida y los llevamos al hospital, con lo que agrandamos esas ya de por sí colas que se forman en los hospitales. Muchas veces nos alarmamos innecesariamente porque no sabemos. Y también a través de este curso se va a enseñar a estas personas a saber cuáles son los síntomas de esas pequeñas cosas que podemos tratar en casa, ¿no? Sí, es importante, aunque es a veces un poco complicado, saber lo que es grave de lo que no lo es, lo que es habitual y lo que no lo es. Entonces sí que podemos diferenciar de alguna manera cuando tenemos pues, un síntoma o una llamada de urgencia inmediata que requiere un ingreso hospitalario o ser visto por un especialista. En cambio hay otras situaciones que a veces si conocemos un poquito a esta persona y conocemos la patología o de lo que estamos hablando, el síndrome geriátrico del que estamos hablando, puede tener su cuidado previo que se puede hacer a nivel domiciliario. Lo que hablábamos de la ayuda domiciliaria es muy interesante. Las unidades de ayuda a domicilio que se han creado en muchos hospitales precisamente es para lo que estás comentando. El evitar ingresos que a lo mejor no son tan necesarios y el pues, llevar también a un paciente, una persona de su hábito habitual, de su lugar donde él está, a un hospital, etcétera, puede ser pues, muy disruptivo y puede ser algo problemático. Efectivamente, sí. Por ejemplo, personas que inician su deterioro cognitivo, el cambiarnos de ubicación de persona que le va a tratar, que no sea familiar, etcétera, sí que les pueden alterar bastante, pueden crear incluso lo que se llama un síndrome confusional agudo, que cuando lo ingresan la primera noche o las primeras noches que está en un hospital, diferente a su domicilio habitual, pues pueden crear una agitación, un nerviosismo, incluso a veces agresividad, que eso es lo que se llama un síndrome confusional agudo y que algunos de los pacientes, de las personas que nos ven, lo pueden haber detectado cuando han ingresado a algún familiar que hayan podido tener. Entonces, pues sí, digamos que la ayuda a domicilio es un poco también de lo que vamos a intentar dar nociones en este curso para que puedan ayudar y para que puedan tener un pequeño pues, tratamiento, primer acercamiento a estas personas. Y luego también vamos a trabajar la parte toda la que te está comentando él. Por ejemplo, hay un tema que es, como él bien decía, la vitamina B es fundamental, un multivitamínico. Muchas depresiones están por un problema de la vitamina B. La falta de vitamina B nosotros es algo que damos mucho en la medicina natural, ¿no? Y luego también está la parte de los miedos. La persona cuando empieza, y esto Alberto estará conmigo, una persona empieza a sentir que no es capaz de por sí mismo hacer cosas, empieza el miedo al ser abandonado, el miedo a no valerse por sí mismo. Ahí entramos dentro. Es un miedo normal, ¿no? Exacto, pero entramos con las medicinas alternativas, pues ciertas técnicas de esencias florales, ciertos tratamientos que vamos a enseñarle a la persona que estudia con nosotros, no solo
cómo identificar ese carácter de la persona que está cuidando, sino su propio estado de ánimo, si está colérico, si está enfadado, si se enfada con la persona que cuida, porque, como bien dice Alberto, hay momentos que las personas enfermas son muy egoístas, entonces llaman demasiado atención, son como niños pequeños que quieren que todo el mundo esté pendiente de ellos, entonces puede al cuidador sacarle de sus casillas. Pues esas técnicas también las vamos a trabajar, lo que es la relajación, lo que es aprender ciertas técnicas. Vais a hacer un curso complementario, ¿no?, entre lo que es la Exacto. atención domiciliaria con las terapias alternativas. Con ciertas en este caso. terapias alternativas que se utilizan en la ayuda domiciliaria. Sí, porque fíjate que Alberto nos decía en su día que utilizar las terapias como coadyuvante a la medicina tradicional es algo muy positivo también para estas personas. Es así. Estoy yo y muchos de los médicos que actualmente tratamos a personas mayores incluso, una de las cosas que intentamos hacer a veces es lo que se llama el lavado farmacológico, de ver exactamente todos los fármacos que están tomando, cuáles son estrictamente necesarios, que por supuesto hay que mantenerlos, y cuáles son aquellos de los que podemos prescindir de una u otra manera. Entonces, a veces sustituyéndolo con alguna otra terapia, yo estoy acostumbrado a trabajar con agua. Entonces, tengo la constancia de que cuando mis pacientes vienen y están una semana con nosotros o varios días, muchas veces los antihipertensivos que ellos toman no los tienen que tomar durante esos días, porque la tensión arterial baja por estas técnicas coadyuvantes que estamos utilizando, con el agua o incluso técnicas de relajación, etcétera. Entonces, hay algunas... También. El masaje, efectivamente, para las contracturas musculares, los relajantes musculares, hipnóticos sedantes para poder dormir, pues muchos de estos también, antidepresivos incluso, si haces un tratamiento largo en un balneario, por ejemplo, pues muchos de ellos a lo mejor sí que se pueden eliminar. Y hay estudios científicos al respecto. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de Alberto, Ana, que nos comentaba la primera vez que vino a hablarnos de la atención domiciliaria, y era que con las personas mayores lo que había que hacer es tratar de tenerlos en su ambiente independiente lo máximo posible, ¿no? Es lo más fundamental de todo. Es que ellos han luchado... A ver, ponte tú dentro de 20 años o 30 años. Bueno, de 20 espero que no. Bueno, 20, ¿por qué? Ponte 20 años. Pero dentro de 20 años yo creo que seré todavía joven como para no bueno, tener 20, problemas. 30. Bueno, es que yo soy más mayor que tú, entonces yo dentro de 20 años ya tendré 72. Entonces, vale. Bueno, ya tengo una edad madura, que se llama. Claro, lo miro desde mi punto, pero ponte que has trabajado toda tu vida, que has luchado, da igual que tengas una propiedad o no tengas una propiedad, pero has luchado para una independencia. Y de repente vives en 50 metros y sabes dónde tienes tu azúcar, dónde tienes tu ropa, dónde está tu frasco de colonia. Sales con los amigos de siempre. Exacto, llamas a tu amiga, la vecina de al lado, para echar tus cartitas por la tarde y ver el cotilleo o lo que te apetezca, Pues pero sí. charlas. Y de repente le sacas a esa persona de ahí y le llevas, con todo mi respeto, que cada uno sabe por qué lleva a sus familiares a la residencia. Yo tengo la Yo norma... no lo sé. Mira, yo tengo la norma de respetar a todo el mundo. Yo no lo he hecho, porque de hecho mis padres, su vejez fue conmigo, y mi padre los 9 años de viudo lo vivió con nosotros, y por eso vivió 9 años. Es que yo te Si pego no, si llevas a tu padre sí, a una residencia, vamos. yo todavía le echo de menos. Una persona muy especial, el padre de Ana. Sí, Estaba enamoradísimo de esa persona. Pero era porque era un seductor italiano que os enamoraba a todas. Pero sí, es que mis amigas iban a hablarle a él, a contarle sus penas, con eso te lo digo todo. Entonces, yo soy de la persona, mentalidad siciliana, de la persona mayor tiene que estar con nosotros y tiene que estar en su círculo de familia. Pero eso no quiere decir... Yo respeto a todo el mundo que tome una decisión de llevarlos a una residencia, porque nunca sabemos lo que pasa en una casa. Sí, está claro. O sea, yo no juzgo a nadie porque lleve a sus padres a una residencia, porque yo realmente no sé lo que está pasando en la casa. Sí, pero que por favor, cuando lo hagan por comodidad, yo rogaría encarecidamente que por comodidad no se puede llevar a un padre a una Ya, residencia. pero la vida de cada uno es muy particular, de verdad. Yo te lo digo y Alberto estará de acuerdo conmigo. Hay que saber qué ha pasado en esas vidas, ¿eh? Es que hay que saber Sí, muchas evidentemente. cosas. Sí, hay a veces que hay indicaciones realmente médicas para que esta persona esté en un ambiente diferente al domicilio. Cuando ya son necesarios ciertos cuidados de enfermería o ciertos cuidados médicos bastante frecuentes, diarios prácticamente, pues hay veces que para movilizaciones a lo mejor es que ya es imposible movilizar, entonces esa persona empieza a hacer llagas o úlceras de presión, etcétera. Y aunque toda la familia, aunque todos tengan sus conocimientos y lo intenten al máximo, pero a veces ya sí que en un centro donde hay gente más No me vas a especializada, convencer.
A veces es difícil tener a nivel domiciliario. Ahí cada persona, cada problemática es un diferente. mundo. Es que es un mundo. Es diferente. Y A a ver, veces uno ya llega a un límite que ya es muy difícil mantenerlo. Yo tuve Sí. a mi padre parapléjico de cintura para abajo hasta que pudo, tardó 9 meses en poder volver a andar poco a poco, y nosotros nos lo comimos y nosotros nos lo curramos. Mi marido, que en eso estaré siempre agradecida infinitamente a mi marido, y mi hija, entre los tres lo llevamos, y nuestros perros. Es que le apoyaban allí todo el mundo. Y volvió a andar. Llevaba su bastón, pero volvía a andar, arrastraba sus pies, andaba, conducía, se movía. Y el médico me lo decía, el amor es lo que ha hecho que se levante y que camine, que luego cada uno sabe su historia. Yo conozco gente que tiene familiares con Alzheimer y es imposible tenerlos en casa Sí, a partir de es que hay una ciertas edad, enfermedades, ¿no? a partir que de son una muy edad, complicadas. Eso requiere tratamiento. a partir de un requiere momento es ajuste. imposible que una persona Claro. con Alzheimer, cuando ya ha perdido todo, que no recuerda nada, y es muy duro. Es que también hay que entender, por eso te digo, Ana, y tú sabes que intento ser bastante justa, cada uno sabe lo que pasa en su casa. Sí, Y- pero mira, Ana, yo era una niña, creo que tenía 16 o 17 años, y tenía una amiga que iba a visitar a una persona mayor que estaba en la residencia Virgen del Carmen. No era familia de esta amiga mía, pero ella iba a visitarla. Y yo recuerdo una vez que fui con ella a acompañarla, y si tuvieras la tristeza que yo vi en los ojos de esa señora cuando me dijo que tenía varios hijos y que ninguno iba a verla, yo eso no lo puedo entender. Pero eso queda en la conciencia de cada uno. Eso no lo puedo entender. A ver, yo creo que, y creo que realmente Alberto es el que más sabe. Alberto habrá visto muchísimos casos porque él es especialista en geriatría. Se ven muchas cosas. Yo he visto a mi madre con mi abuela con demencia senil y tenía 2 enfermeras, una por la mañana y otra por la tarde, y nosotros salíamos del colegio y lo primero que hacíamos era ir a ver a mi abuela a su casa. Es que depende también de cómo te eduquen, de la formación además, y de todo. Dentro de una misma enfermedad, las posibilidades de desarrollo son diferentes y cada persona evoluciona de una manera diferente, aunque sea la misma enfermedad. Por eso yo creo que debemos de tratar las personas y no las enfermedades o las patologías, ¿no? Y entonces sí que hay, por ejemplo, hay fases del Alzheimer que son difíciles de tratar. Por ejemplo, para el aseo muchas veces no puedes limpiarlos prácticamente. Entonces necesitas a alguien que te pueda ayudar. A lo mejor en tu casa no tienes la ducha, no tienes los acondicionamientos suficientes para ello. En otro tipo de centros se puede realizar. Y luego, concretamente, el deterioro cognitivo, el Alzheimer, van pasando por diferentes fases. En una primera ellos sí que se dan cuenta de lo que está ocurriendo, que es la peor probablemente. Luego, evolucionando en el tiempo, va habiendo una regresión, van volviendo a ser como niños. ¿Llega y un las momento que diferentes son fases, felices? Sí, llega un momento que son como bebés. O sea, van hacia atrás, hacia atrás, hacia Van atrás, olvidando todo. hasta que llegan al momento de ser bebés y necesitan los mismos cuidados que un bebé. Entonces, un bebé, ¿qué es lo que nota a su alrededor? ¿Qué es el cariño, el amor, la sonrisa, el abrazo, la caricia? Todo eso, pues ellos son iguales. Entonces, sí, en esa fase sí que el nivel de comunicación, los canales que se deben de utilizar ya son diferentes al verbal, a las conversaciones, etcétera. Y son como bebés, como niños, Y luego, efectivamente. una cosa que yo quiero decir también, que no todo el mundo está preparado para tener un enfermo en su casa, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo lo he visto como voluntaria de la Asociación del Cáncer, no todo el mundo está preparado para tener un enfermo en casa. Hay personas que viven un verdadero infierno viendo a su familiar enfermo y no lo pueden soportar. Y no lo pueden soportar porque solo el hecho de pensar que esa persona se les va, que esa persona se muere, que esa persona está sufriendo, el familiar no puede. Ana, y entonces hay que entender cada postura. Pero pasan y cada muchos historia. años antes de que una persona fallece. Estamos hablando de una persona que va envejeciendo poco a poco y que vamos a llegar a ese punto, todos. Y yo quiero ser una vieja adorable, ¿eh? De Todos 90 vamos a llegar a años, ese ¿eh? punto. Que nadie se olvide que Yo tarde me o com- temprano llegaremos yo me al mismo compro- que está padeciendo nuestro familiar. Y que Hombre. quizá, quién sabe, si en tu casa ven que tú acabas llevando una residencia por comodidad. Digo que hay otros casos que son totalmente pero distintos. hay que entender cada historia. Que sí, que estoy de acuerdo contigo que hay gente que es muy egoísta y demás, pero hay otras historias de verdad, créeme, Ana. Sí, sí, y cuando haya historias justificadas, pues yo lo Y entiendo, Alberto ¿no? me dará la razón. Hay situaciones que de verdad, yo me he encontrado con gente que adora a sus padres, los adora, pero verles sufrir no lo puede soportar, es que no puede, es que se cae, se destroza, no puede verlos sufrir.
Sí, también Es cada eso, persona, tenemos es un que, mundo. pensar también en el cuidador principal, en las personas que lo cuidan. Es decir, que esas personas también tienen que tener sus momentos de relajación para Eso sí, desarrollarse, estoy de para tener acuerdo. su vida, porque si el 95-99% de tu tiempo lo dedicas a cuidar a una persona, pues pueden también empezar a tener su propia En eso estoy patología, sus totalmente de propios acuerdo, ¿no? problemas. Que hay una fase De de oxigenación. cuando se trata, además, con estas personas, que se llama Cuidar al Cuidador, ¿no? Ujú, Que era efectivamente. un programa especialmente pues, para ayudar a estas personas y dejarles un poquito de oxígeno, como decía Ana, que yo creo que sí que es cierto, porque padecen muchísimo estas personas que están constantemente todo el día, 24 horas, con estos enfermos. Es el enfermo sí. paralelo. Sí, sí. O sea, una cosa es el enfermo que tú cuidas y otra cosa el cuidador. De hecho, mira, en la Asociación, por ejemplo, del Cáncer, cuando vamos a paliativos, nos cambian cada semana. O sea, y nos cambian entre nosotros. Para que no se encariñéis. Para que no nos encariñemos, para que no suframos. Y es Que eso imposible, Ana. Eso es imposible. O sea, yo personalmente te digo, yo a mis niñas, y digo mis niñas porque en el taller que hacía en la asociación aquí en Marbella, tenía un varón, todo lo demás eran hembras para mí, y yo lo repito y lo repito y lo repito mil veces. Yo nunca he sentido, sin que se ofenda a nadie, tanto amor y tanto cariño como cuando yo entraba por esa puerta en la asociación de Marbella. O sea, ese cariño, ese respeto, porque además son gente que todos los días te dan una lección, porque han sobrevivido o bien al cáncer o bien han sobrevivido a ver sufrir a alguien de su entorno o perderlo, que es peor. Entonces, te dan lecciones todos los días y lo entiendes. Y allí, en ese sitio, yo veía que había gente que estaba preparada para cuidar y había gente que no podía cuidar a su familiar, y que eso no quiere decir que no le quisiera, que a lo mejor sufría mucho más por no tener ese valor de estar al lado de su familiar enfermo. Por eso es importante este tipo de cursos, para que cualquier persona que le pueda interesar este tema pues tenga ciertos conocimientos y que a lo mejor luego profesionalmente quizá no se dedique a ello, pero puede ser una actividad muy fructífera, muy gratificante, el ir a visitar personas con problemas, hacer visitas domiciliarias, etcétera. Nosotros, en nuestra unidad que teníamos en Madrid, por ejemplo, salíamos el médico, salía una enfermera, el auxiliar y el conductor, entonces subíamos a la casa normalmente, teníamos cada semana un paciente o cada 15 días, dependiendo, y la verdad que esa familia o esa señora o ese señor estaba encantado el día que llegábamos. Lo tenía apuntado ahí en su calendario, nos sacaba pastas, nos sacaba su café, etcétera, nos contaba todo lo que había ocurrido esa semana. Entonces, hacer la parte más médica era lo que menos importancia tenía, ajustarle un poco el tratamiento, La parte ver cómo más tenía humana, ¿no? la serie. Eso, pero ellos necesitaban y estaban esperando a que llegase esa gente que se interesaba de alguna manera por ellos, para contarles cosas, etcétera, que es un poquito también el objetivo de estos cursos, claro. Y Alberto, otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que cuando las personas llegan a mayor y tienen una enfermedad, los enfermos sabemos que se vuelven un poquito egoístas, ¿no? Y que también muchas veces cargan sobre ese familiar que les quiere y les cuida. Sí, se proyectan muchas de las frustraciones, las ansiedades, etcétera, aquellas cosas que no han podido realizar, no pequeños problemas que puede haber habido en un pasado, que hay que entenderlo también. Ahí es una forma de también entender el envejecimiento también de una persona. Y como hablábamos, sí que hay proyectos y programas de descanso para el familiar. Antiguamente, bueno, se sigue haciendo el termalismo social, cuando iban a los balnearios las personas mayores, que yo tenía que tratar a muchas de ellas en mis balnearios. Es una maravilla, pero están 10 días, una semana allí. ¿Se han suspendido los programas de este tipo? Se siguen realizando, pero sí que los recortes han limitado bastante un poco en los balnearios. Entonces, sí que ellos van allí, incluso a veces sus cuidadores también tenían posibilidades de ir, o iban con ellos o podían ir aparte. Había también otro programa para los cuidadores. Es una semana, 10 días, donde se dedican un poco a ellos mismos, a su cuidado, sus masajes, sus tratamientos, y es desconectar un poquito del problema también, de estar en otro lugar diferente. Otro de los asuntos importantes a la hora de tratar a una persona que ya llega a una cierta edad y tiene determinado tipo de enfermedades es la alimentación. Me imagino que también le daréis algunas nociones con respecto a este asunto, ¿no? Claro, Sí, fundamental. sí. La alimentación es fundamental, porque tú solo tienes que llegar a las Navidades y ver las mesas familiares a los mayores, cuánta comida les meten para Navidad. Si el mayor justamente tiene que cenar muy pronto, a las 7:30, 8, y muy ligerito, su comida principal puede ser la mañana, y el mayor tiene que comer varias veces al día. Primero porque está el problema de la dentadura, hay un sedentarismo que
por otro lado no lo hay. Hay que Y animarles a que anden también, ¿no? bueno, pero hay mayores que nos dan lecciones a nosotros de Sí, deporte. bueno, ya te digo. Y luego hay otros que es, bueno, porque la mayoría no goza de eso que hablamos, de esa libertad de salir, entrar, y más hoy en día que se han vuelto nuestros niñeros, ¿no? Que nos cuidan a los niños. Que Nuestros niñeros y el soporte económico de muchas familias. Exacto, ¿no? cuando supuestamente iban a ser libres, ahora tienen la carga no solo del hijo, eso de que han ganado un hijo, una hija y Toda la familia. y toda la familia, el perro, el gato y todo el mundo, pues les suele pasar. Entonces la alimentación es muy importante, una alimentación equilibrada, que para eso el doctor siempre está en la marca de qué patología tiene, porque no es lo mismo La un diabetes. diabético que una persona que tenga un problema cardiovascular o una persona que tenga una artrosis. Hay que ver. Ahí es lo único que podemos diferenciar, Alberto y yo, en la alimentación, porque tú sabes que la alimentación naturista, nosotros lo que es los lácteos y derivados, lo que es el cerdo y derivados y el trigo y derivados y los azúcares, los quitamos. Entonces, quitamos esa parte porque está demostrado una serie de cosas. Está la leche de oveja, la de cabra, están las almendras, las espinacas, que tienen mucha vitamina C. O sea, lo utilizamos desde otro ángulo, pero siempre con una alimentación equilibrada para la parte de la persona, ¿no? Sí, la nutrición es muy importante, como muy bien decías, dependiendo de la patología, lo que hay que eliminar, lo que hay que evitar, lo que hay que tomar con moderación, etcétera. Y una parte muy importante es la hidratación también, el agua, que muchas veces nuestras personas mayores no toman, en verano también. El verano además es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta que con las olas de calor son las personas pues que sufren mayores desequilibrios y hay gente incluso que ha muerto, ¿no? Sí, en verano siempre hay algo de alguna persona, y no solo en el agua lo que beben, la piel. Hay que trabajarles la piel con la aromaterapia, unos aceites que le quiten esa sequedad, esas heridas de piel. O sea, también introducimos un conocimiento de ciertos aceites en el que la persona mayor pues se huele bien, se siente bien, la piel la tiene más hidratada. Y en la alimentación, por ejemplo, nosotros desde la parte naturista trabajamos mucho lo que es la alimentación de la felicidad. Hay alimentos que es el colorido en la mesa y entonces pones la alimentación de una manera determinada que hace que la persona le entre por los ojos el color, alimentos que son específicos para el cerebro. Entonces, si hay un desgaste del cerebro, utilizamos ciertas alimentaciones determinadas para que ese cerebro funcione mejor. Entonces, utilizamos, como decía Hipócrates, la alimentación como la curación, como el mejor producto curativo. Entonces, con esa dieta ya le estamos dando, si está depresivo, le vamos a meter una alimentación que le suba el ánimo. Si es una persona que tiene problemas de huesos, pues le vamos a poner una alimentación que le ayude y que se sienta bien, que se sienta. Y luego hay un punto desde nuestro punto alternativo que es las suprarrenales, y eso Alberto estará conmigo. Siempre hablamos de los riñones. Los riñones es fundamental en la persona mayor, porque el riñón son los miedos y la pareja. Pierden su pareja y están con miedos, y las suprarrenales son importantísimas porque es donde está el estrés, el agotamiento, el cansancio. O sea que yo creo que los dos hacemos un tándem que mezclamos una cosa con otra y bueno, se trata de ayudar. Sí, sí. A veces, por ejemplo, nosotros desde Madrid hicimos un estudio muy interesante sobre centenarios, personas de más de 100 años. Entonces íbamos a los diferentes pueblos donde había pacientes, personas que tenían ya... Sí, para intentar estudiar un poco por qué llegaban a esa edad y además con una calidad de vida fantástica. Y bueno, tuvimos unos resultados interesantes y yo personalmente me encanta el tipo de vida que se realiza en ese tipo de pueblos, o como aquí también, en Manilva, en Sabinillas, en Estepona. Calidad de vida. Efectivamente, yo observaba mucho cuando iba al pueblo de mis abuelos en Guadalajara, en Pradena de Atienza, cuál era la actividad habitual de mi abuelo o de mi abuela. Entonces se levantaban relativamente pronto, caminaban hasta sus huertas, bebían agua de la fuente, bebían agua del río, comían algo a mitad de mañana, trabajaban un poco, extraían pues, del campo los tomates, lo que fuese de temporada, cuando volvían hablaban con sus compañeros, con las otras personas del pueblo, tomaban algo en el bar, un poquito de vino, etcétera, iban a casa, comían lo que ellos habían recogido, un poquito de esto, su carne, etcétera, por la tarde echaban su partida también para estar psicológicamente activos, daban un paseo por la tarde, volvían a tomar algo, iban a regar, etcétera, y luego por la noche se bañaban en el río. Claro.
Entonces, ese tipo de vida que ya hemos olvidado, yo creo, en las ciudades, en las grandes ciudades, etcétera, son ciertas cosas que deberíamos ir retomando. Ese tipo Calidad de vida. actividad, calidad de vida, Calidad la forma de de vida. alimentarse, de nutrirse, de hacer ejercicio físico, de relacionarse con el resto de personas. Hablar, hablar. Las personas mayores tienen que hablar, no se les puede decir, oye, ya estás otra vez con la batallita del año pasado. Le tienes que dejar hablar, le tienes que siempre te va a enseñar Pero sí es algo muy nuevo. interesante, además, escucharles. Mira, mi suegro tiene 94 años y ya tiene esa parte que pierde la cabeza, hay momentos que se desorienta y demás. Bueno, yo cuando me ve, mi hija y yo tenemos el mismo tono de voz, nos parecemos muchísimo, entonces a veces me ve a mí llegar y me dice, hombre, ya estás aquí. Y a veces llega mi hija y le dice, hombre, ya estás aquí, ¿no? No sabe muy claro quién es de las dos en un momento dado, luego nos identifica. Y él siempre me cuenta lo mismo, o sea, yo me siento al lado de él y él me repite siempre la misma historia. Yo me levanto, me voy a la cocina, vuelvo, me siento y otra vez. Y yo le escucho. Y su mujer y mi hija me dice, mamá, gracias por enseñarme a tener paciencia, porque hago lo mismo que tú. Mi cuñada se pone de los nervios, empieza a pegar chillidos, gritos, no sé qué, y me dice siempre él, ¿cuánto grita, Mari Carmen? ¿Cuánto grita? Tú eres más tranquila. ¿Por qué? Porque él necesita expresar. Y a mí que me cuesta, escucharle 4 veces la misma historia de cómo conocía a su mujer, cómo se enamoró, cómo se casó, sus hijos y demás. Y al fin y al cabo es la historia de la vida de mi hija. Claro. Pues la aprendo. Y otra cosa, de lo que también se queja mucho las personas que cuidan a las personas ancianas, es que duermen muy poquito. Y es que hay que tener en cuenta que sus necesidades de sueño son mucho menores que las nuestras. Es que cambian. Sí, sí. Normalmente son necesarias menos horas de sueño para regenerar un poquito el cerebro. Cuando se tiene una actividad más intensa, etcétera, pues necesitamos más tiempo para descansar, ¿no? Nuestro cerebro para desconectar. En cambio, sí, cuando llegamos a determinadas edades, hay problemas de insomnio de diferente tipo. De conciliación, que te cuesta llegar a dormir, de mantenimiento, los despertares frecuentes en mitad de la noche, que algunos pues, con determinados problemas Yo creo acompañan. Que tengo 90 años, ¿eh? Pues hay algunos, por ejemplo, con deterioro cognitivo que deambulan por la casa, abren cajones, etcétera. Bueno, se asocian con otro tipo de problemas. Y luego los que se levantan muy pronto, no solo pueden dormir 3-4 horas enseguida ya. Entonces sí que hay que diferenciar el tipo de insomnio que es, porque sí que hay tratamientos y sí que hay posibilidades para mejorarlo. Desde luego, una buena actividad diaria, un ejercicio físico, una psicoestimulación interesante es bueno para que estas personas descansen un poquito mejor. Y una cosa, hoy día... Cansarle como los niños. Sí, ¿no? Es que volvemos a los niños. Y esto os lo pregunto a ambos. Hoy día, en cada localidad hay un centro de mayores. Tanto las mujeres como los hombres tienen su cabida. Y yo creo que los cuidadores, en este caso los hijos o los nietos o quienes les cuiden, deberían fomentar que interaccionaran, ¿verdad?, con también personas de su edad, porque eso les va a ayudar mucho. Sí. Hay una parte que es lo que se llama los psicogrupos de autoayuda, que se forman cuando se concentran pues, varias personas de cierta edad, en las cuales ven pues, que los problemas que ellos tienen son comunes al resto. Que a lo mejor mi dolor de rodillas igual al de esta señora, incluso mejor, que esta señora necesita muletas y yo todavía puedo caminar. Entonces eso, claro, te va ayudando, te va fortaleciendo un poco, que lo que tú tienes tampoco es tan grave. Entonces los centros de día, por ejemplo, los centros de mayores, sobre todo algunos que están muy bien organizados, que pasan por la parte de fisioterapia, psicoestimulación, por la parte artística, la parte del arte, todo esto es muy interesante porque van teniendo actividades periódicas, hablan unos con otros y con buenos especialistas y con buenas personas que les pueda gustar el tema, que trabajen con ellos bien enfocados. Estos talleres son muy efectivos, Sí, muy productivos. Mira, es verdad que hablábamos de las manualidades, ¿no, Ana?, que les beneficia muchísimo. Me he recordado, bueno, porque yo he hecho muchas cosas en mi vida, pero a través de una fundación me vino a buscar en el año 2009, fue cuando lo hice. Durante un año iba a centros de mayores por la provincia de Málaga, en Málaga capital, en pueblos de alrededor de Málaga. Me llamaron para que les llevara lo que eran las terapias alternativas para técnicas y cosas que pudieran hacer. Mira, era maravilloso llegar allí, porque es que me esperaban, iba una vez a la semana, iba allí, hacíamos mandalas, coloreábamos, les enseñaba una serie de técnicas, les explicaba cositas y me querían, era como tener muchos abuelitos de repente, pero sobre todo a mí lo que más me emocionó fue una persona, era una señora que llevaba al centro de día
a su hijo, que era discapacitado. En el nacimiento le había faltado aire, oxígeno, y se había quedado con un retraso muy fuerte. Bueno, pues ella lo traía, era grande, enorme, porque suele pasar, que son muy grandes y demás, y él no hablaba ni escuchaba a nadie ni demás. Y por algo mi voz a él le llamaba la atención y le gustaba. Entonces, cuando llegué allí, pues yo me puse, le di 2 besos, me puse con él, me puse a colorear al lado suyo, le hablaba. Y entonces, bueno, pasó una semana, yo volví, y cuando volví me dijo, llegó la hermana, no era la madre, era la hermana, me vino y me dio un abrazo muy fuerte y me dice, gracias, mi hermano hacía como 4 años que no prestaba atención a nadie. Y a ti, porque él medio hablaba alguna cosilla, decía, ¿cuándo viene la maestra? Y entonces cuando me veía llegar, era como un niño pequeño en el cochecito que se emociona y se pone encantado. Y para mí eso, a ver, si tú me hablas de la gratificación de mi vida profesional, la Asociación del Cáncer, la Asociación de los Centros de Mayores, eso es lo que a mí me llena profesionalmente, el cariño y el calor, que parece que hacemos 4 tonterías, hacemos nada, pero estamos haciendo muchas más cosas de lo que imaginas, ¿no? Sí. Y esa es la parte bonita. Sí. Las manualidades, además, desde el punto de vista médico y de fisioterapia, nos interesa mucho el movimiento intrínseco de los dedos, etcétera, la coordinación, la conexión entre músculo y cerebro, etcétera. Todo eso es importante. Y la musicoterapia, por ejemplo, también, todo el estímulo con música, a ellos, como es uno de los recuerdos que más tienen de su primera parte de la vida, identifican mucho la música. Nosotros teníamos en Madrid, por ejemplo, que allí se estila mucho la zarzuela, etcétera. Cuando entramos en algunas habitaciones, claro, de Alzheimer, se nota que me he educado en Madrid. Claro, a veces en vez de decirles buenos días porque no te escuchan, tienen problemas de oído, porque no entienden y tal, les cantábamos algo, una zarzuela típica de allí. Alberto, eso quiero verte yo, todas, sí, Alberto, sí. Eso no me lo pierdo yo cantando claro, zarzuela. es lo que decimos de encontrar canales de comunicación comunes. Entonces ya veías como todos abrían los ojos y estaban atentos, incluso empezaban a tararear, algunos que no habían hablado nunca, pero la parte musical la tienen memorizada, identificaban esas notas, esa melodía. Y les despierta. Les despierta, están mucho más atentos a cualquier cosa que puedas hacer. Es que son una niños, estimulación. es que son niños con sabiduría que todavía nosotros no tenemos. Entonces debemos aprender de ellos. Yo es que una sonrisa y una mirada con un brillo especial, eso vale más ternura, que nada. La ternura que tienen en los ojos. Y cogerte la mano, que te tocan. Es como te agarran, ¿no? Como diciendo, no te vayas, quédate aquí, ¿no? Y hay una cosa, Alberto, que también tú que tienes experiencia como geriatra que eres, muchas veces el cuidador que ejerce directamente, ¿no?, que cuida a esa persona, es la que lleva todo el peso, e incluso muchas veces cuando es una familia, hay nietos, hay un matrimonio y, por ejemplo, ella se dedica, que tradicionalmente es así, a cuidar a su padre o a su suegro, o a su madre o a su suegra, y el resto de la familia no se implica en el cuidado y no se implica tampoco en hacer sentir mejor a ese mayor, cuando en realidad debemos tener en cuenta los beneficios que también tiene para los nietos cuando son pequeños el contacto con el abuelo, ¿no? Sí, además hay estudios hechos a nivel de Estados Unidos, se han hecho multitud de estudios con la terapia asistida con animales, lo bueno, lo beneficioso que es la relación con animales, y luego hay unos muy curiosos también hechos entre niños y personas mayores. Entonces se ve que es beneficioso para ambos, para los dos grupos de edad. Entonces se veían que el niño se estimulaba mucho más, aprendía con mayor facilidad cuando le contaba una historia a una persona mayor que había estado en tal acontecimiento, en una guerra, etcétera, que cuando se lo contaba un profesor o con un libro de historia, un libro de texto. Eso era algo que se te iba quedando en la memoria y que se rellenaba una serie de anécdotas, de datos que los hacían recordar y vivirlo de otra manera. Es que podemos hacer un ejercicio nosotros mismos. Hace unos años no estaba tan de moda llevar a los abuelitos a la residencia y se quedaban en casa hasta que fallecían. Si echamos la memoria atrás, muchos de nosotros seguramente tendremos esos momentos tiernos con nuestros abuelos y son momentos que no se olvidan, ¿no? Sí, cierto. Hay un estudio, yo ahora lo estoy recordando, muy bonito, muy interesante, que era sobre la calidad de la piel de las personas mayores. Y habían descubierto que en algunas personas mayores su piel tenía más fibroblastos, estaba más desarrollado, tenían menos envejecimiento, más cantidad de agua. Hicieron una correlación entre que los que tenían nietos que venían a visitarlos tenían mejor la piel de la cara.
y era porque los nietos les daban besos cuando les veían, les acariciaban, y esos son estímulos. Provoca una vasodilatación, mayor cantidad de sangre, de oxígeno, y esas células se mantenían vivas por más tiempo. Entonces tenían mejor calidad de piel, por ejemplo, las personas que tenían nietos a los que besaban, abrazaban, etc. Curiosísimo, ¿no? Sí, sí, se hizo un estudio completo al respecto, sí, sí. Bueno, tenemos muy pocos minutos, solo para recordarles que hoy a las 6 de la tarde en el Centro Latrinacria en Estepona se presenta este curso del que le hemos estado hablando. Ana, ¿cualquier persona que quiera se puede acercar? Esas puertas abiertas, y vuelvo a repetir, se puede acercar aquel que quiera informarse sobre el curso, pero se puede acercar cualquier persona que esté viviendo esta circunstancia y quiera preguntarnos, porque también luego haremos pequeños talleres de 4 horas, de 3 horas, para ir introduciendo pues trucos, pues, por ejemplo, para levantarles de la cama. O sea, queremos llegar a las personas. Es que este curso puede ayudar muchísimo. Sí, pero aparte es que no solo ayudar muchísimo, es que tú te vas a sentir bien, te vas a sentir útil y te vas a sentir que compartes con otras personas. Y vas a saber que estás cuidando bien a esa persona que tienes a tu cargo, y además te va a servir también para descongestionarte un poquito, ¿no? No sé, es que yo creo que es tan bonito escuchar a nuestros mayores. Yo, como he criado a mi hija, a mí me criaron con mis abuelos, y, o sea, el contacto total con mis abuelos, e incluso mi abuela, que era de Italia, o sea, era obligado el contacto con mi nonna. Pero mi hija, es que nosotros, mi marido y yo, decidimos desde siempre que ella tenía unos orígenes que eran sus abuelos, tanto paternos como maternos. Y ahí está en Madrid con sus abuelos paternos. Tú vas a ser una abuela, Ana. Ah, yo sí, yo me lo pido. Increíble. Yo le he dicho a mi hija, y lo digo aquí públicamente, que soy una nonna, primero que voy a ser una nonna, en italiano, nonna. Una nonna divorciada. ¿Qué es una nonna divorciada? Cada 15 días me tocan los niños. Tu marido está temblando ahora mismo preguntándose qué es. Me los devuelvo el lunes en el cole, con uniforme y con todo. Yo quiero disfrutar de esa parte de abuela. Oye, quiero pero disfrutarlo al 100%. Con el ritmo que tú llevas, yo lo veo bastante complicado. No, yo tengo Porque yo no creo que tú te vas a jubilar a los 65. No, yo me moriré en mi mundo laboral, o sea, eso tengo claro. Yo he venido a esta vida para vivir, no para de repente volverme... Estamos hablando de darles vidas a los mayores. Yo quiero ser una viejecita maravillosa. Mi tobillo me fastidiará más, porque con los años me fastidiará más, pero hay unos bastones con mariposas preciosos y divinos. Me voy a poner me voy a poner un poncho de colorines, una gorrita ahí muy mona yo, y voy a ser una persona mayor, encantadora de la vida, sonriente y demás. Voy a ser deliciosamente Yo voy a ir deliciosa. a visitarte. No sé, yo me moriré el día que me toque morirme, pero haciendo algo. Yo de eso de un rincón sentada, como que no. No, ¿verdad que no, Alberto? Que no se me nota, ¿no? Solo una cosa más, Alberto, tú que has tratado con gente muy mayor, ¿es verdad que se produce quizá una ruptura cuando se jubilan, dejan el trabajo y la actividad que han tenido a lo largo de su vida cesa? Sí. A partir de ahí, ocupar su tiempo es muy difícil. Sí, es que eso en principio no es fisiológico, no es natural. O sea, una persona que ha venido desarrollando una actividad durante cierto tiempo, de la noche a la mañana no puede dejar de hacerla. Eso es contraproducente a todos los niveles, psicológico, físico, etcétera. Entonces, es algo que sí, que con la sociedad actual se ha fomentado, pero en los pueblos, como hablábamos antes, en determinadas zonas rurales, nunca ha sido así. Siempre ha seguido trabajando con menos actividad, etcétera. Y es un poco lo que hay que intentar también, que esas personas, a lo mejor es un buen momento para hacer cosas que nunca habían hecho antes, que les ha apetecido hacer siempre, y para poderlo fomentar. Pero también quizá, ya no tenemos tiempo, nos vamos a ir, sería un buen momento para que los que están arriba pensasen que quizá las personas que llegan a cierta edad tienen que ir desapareciendo del mundo laboral progresivamente, ¿no? Efectivamente. Y además deben dejarlos como grandes sabios en las empresas. O sea, una empresa que quita un gran sabio mayor está perdiendo el potencial de tantos años de crecimiento de esa empresa. Tienen que dejarlo como consejero, como consejero en una empresa, como consejero en un negocio. Hay que darle vida. Yo he venido a la vida a vivirla hasta el último hálito de mi respiración. Tengo que vivir y no voy a permitir que nadie me la Ahí estará paralice. Ana con su poncho de colores, dando guerra hasta el final de sus días. Ya me verá. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, como Alberto, siempre. muchísimas gracias. Mañana te vemos a las 12 para hablar de esgrima. Aquí estaremos. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, mañana a las 10:30 tienen de nuevo una cita con nosotros. Que tengan buen día.